Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy tenemos la segunda clase de este curso de introducción sobre criptoactivos y billeteras digitales, que como ustedes saben se encuentra a cargo del doctor Julio César Bustamante Loader y cuenta también con la moderación del doctor Mariano López, a quienes saludo. Eh, Primeramente, les dejo acá en el chat el enlace para que puedan completar nuevamente el formulario y así acreditar su participación en esta jornada. Como ustedes saben también, vamos a continuar, tenemos dos encuentros más para este curso, el próximo lunes y el siguiente miércoles. También, como ustedes saben, ya está habilitada el aula dentro del campus virtual, el aula donde se está cargando el material, donde también serán cargados los videos de los 4 encuentros y demás. Así que bueno, ya todos tienen acceso a ese material en esa aula virtual. Quienes no tengan acceso, simplemente nuevamente acredítense y los vamos a matricular. Por acá nada más, solamente recordarles que si tienen alguna pregunta o algún aporte que quieren realizar, pueden utilizar la opción de levantar la mano, así les cedemos el micrófono, y también pueden escribir en este chat. Dicho esto, Julio, este es tu espacio, te agradecemos mucho por estar acá y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes, grupo, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Gracias nuevamente por la invitación recibida. Espero que tengamos un par de horas entretenidas. Creo, junto con Mariano, con Camilo, estar por lo menos tratando de completar todas las preguntas, todas las inquietudes, todos los comentarios que ustedes nos fueron haciendo, tanto por chat como por audio. La verdad fueron muy interesantes. Yo les decía recién tanto a Mariano López como a Camilo Fasano, que estaba repasando los chats. Realmente, gracias por el contenido, gracias por las expresiones, porque realmente esto no es una clase, esto realmente es una charla donde hay una persona, que vengo a ser yo, que conoce de determinados aspectos del derecho, tal vez un poco más que ustedes, pero claramente los secretarios, las secretarias, jueces y juezas de nuestros tribunales de la provincia de Buenos Aires son aquellos que forman todos los días una de nuestras fuentes del derecho, que es la jurisprudencia. Y es hacia ahí donde estamos yendo a los fines de darles esta herramienta de conocimiento para que ustedes puedan mejor estudiar, analizar y producir una idea dentro de un expediente judicial. Habíamos quedado, ahí está, gracias Camilo, en la charla pasada nos había quedado por tocar el tema minería, pero antes de empezar con minería, les quiero preguntar si quieren hacer algún comentario o alguna consulta sobre los otros aspectos ya pasados de la primera charla. Si no, seguimos. Bien. Recordamos que si bueno, alguien quiere comentar algo, puede participar con la manito que dice participar o bueno, escribir. Julio, cuando quieras también puedes tomar el control de la presentación. Ahí estamos. Listo. Julio, en principio no veo comentarios, así que si podés Sí. retomar. Bueno, a ver, nosotros habíamos comentado durante la primer charla que la base esencial de la seguridad para operar en una estructura de blockchain estaba dada por dos aspectos, por dos verticales. La firma criptográfica asimétrica, ¿sí? Recordemos, firma digital que tiene la característica de tener una parte pública y una privada, una compartible y la otra reservada solamente para el usuario que la genera. Y el otro aspecto, la otra vertical, era la adopción de decisiones por consenso. ¿Qué implica en la adopción de decisiones por consenso? No tener una autoridad central que esté resolviendo las cuestiones que se presentan en una estructura negocial cripto, sino que van a ser todos los participantes a través de un nodo los que van a resolver por consenso sobre la existencia o validez de una transacción. A ver, ahí Nicolás. Sí, pregunta para
acerca de la regulación del Banco Central sobre los sistemas de pago electrónicos mediante billeteras o wallet. Eso creo que va a ser más adelante, lo vas a abordar, pero bueno, ya deja sentada la pregunta. Sí, efectivamente, Nicolás, esto es tema de la clase 4. De la En la charla número 4 vamos a dedicarnos exclusivamente a billeteras digitales. ¿Sí? Así que, mirá, tenés una semana para ir viendo si tenés alguna pregunta específica para ya plantearla directamente el miércoles que viene, donde va a ser sola, o sea, nos vamos a correr del mundo virtual, como nos comentaba otro compañero la charla pasada, vamos a entrar de lleno y tal vez en forma mucho más completa al mundo fintech y especialmente sobre billeteras digitales. Bien, volviendo. Dentro de esta estructura de consenso, vamos a encontrar que la minería es la forma que tienen los nodos de llegar a una resolución de un problema matemático. Y existen distintas formas de minar criptomonedas. ¿Cuáles son, en esencia, dos de esas formas? Existen más, pero las que vamos a ver son dos. Son la prueba de trabajo y la prueba de acumulación. A ver, ¿en qué consiste la prueba de trabajo? La prueba de trabajo va a ser aquel modelo de seguridad de la red Bitcoin a través de la cual cada uno de los mineros, hasta completar el total de los nodos de este circuito informático, van a analizar o van a tratar de resolver el problema matemático que se les genera desde el propio entorno del criptoactivo para conocer si existe o resolver si existe o validar una transacción con criptomonedas. El primer nodo que llega a la resolución del problema lo va a tener que compartir con todo el resto de los nodos. Ustedes recuerden que la información de uno es la información que tiene que tener el 100% de los nodos para lograr el consenso sobre la resolución a la que se arribó. Si no tiene el consenso, van a seguir minando hasta que exista otro nodo que logre una nueva resolución. Ahora, ¿cómo es que se llega a esa resolución? La resolución se logra únicamente por poder computacional. Esto se llama poder de hash. Esto es, aquellas funciones operativas que el nodo va a poner a disposición del sistema para lograr resolver un problema matemático antes que el resto. Y como bien decían algunas compañeras en la charla pasada, tenemos un problema de gasto energético y ambiental importante. Creo, si mal no recuerdo, que algo comenté la charla pasada. Para lograr el mayor poder de hash se necesitan esencialmente dos cosas. Primero, tener un hardware, placas gráficas adecuadas y actualizadas en cuanto a el estado del arte para poder procesar grandes cantidades de datos. Y lo segundo que vamos a necesitar es electricidad, grandes consumos eléctricos, porque para que sea rentable la actividad del minero, o sea, la actividad del minero es onerosa, el minero trabaja de minero porque recibe una recompensa en la moneda que está minando por su intervención, va a consumir muchísima electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no solamente por el uso que las placas de hardware implican en cuanto a consumo electrónico, sino por la refrigeración del espacio donde éstas se encuentran contenidas. Esto ha llevado a que el minado sea considerado una actividad cara, ¿sí? Entonces, en la medida en que se abarate el precio del Bitcoin, o hablemos de Bitcoin como de cualquier otra criptomoneda, es más compleja de lograr una actividad completamente segura / rentable para el propio ecosistema. Bien, ahora, justamente, perdón, un comentario adicional. ¿Qué es lo que pasa si dos nodos llegan a una resolución diferente y se producen, si quieren, al mismo tiempo, una solución A y una solución B dentro de este ecosistema blockchain? Eso se llama fork, ¿sí? Un tenedor en inglés. ¿Por qué? Porque justamente tiene la forma, este árbol lógico tiene una forma de tenedor.
y va a ser el mismo consenso de los nodos el que va a resolver cuál de las dos posiciones tiene razón antes que la otra. Volviendo, el tema del consumo electrónico fue pensado, fue evaluado y se hicieron enormes avances para evitar este gran consumo, para que el sistema sea más amigable con el medio ambiente. Y se logró, yo si mal no recuerdo fue en el 2022, un nuevo modelo de prueba que se llama la prueba de acumulación. Y le digo se logró porque fue en la red Ethereum donde se logró a través de un denominado merge, o sea, de una fusión de dos sistemas, lograr abandonar lo que es casi por completo la prueba de trabajo y pasar a utilizar una prueba de acumulación para resolver los mismos tipos de problemas matemáticos. Ahora, ¿en qué consiste la prueba de acumulación? La prueba de acumulación consiste en que cada minero, para poder participar de una actividad de minería, lo que tiene que hacer es sacar del sistema, sacar de la blockchain, una determinada cantidad de tokens criptográficos de su propiedad, y a mayor cantidad de tokens criptográficos que va acumulando, por eso se llama prueba de stake, se le va a facilitar la resolución del problema. Entonces, ¿qué significa? A mayor cantidad de tokens que se acumulan y por lo tanto se sacan del sistema y por lo tanto ya sobre esos tokens no va a haber actividad alguna, o sea, primer gran ahorro, tenemos que vamos a encontrar una simplificación para la resolución del problema matemático en la medida de la acumulación del token. Lo que va a implicar que esta solución, al ser más sencilla, va a necesitar de menos electricidad, de menos energía para llegar a una resolución. Ahora, al final del camino, esta resolución sí claramente va a tener que oponer una prueba de trabajo como lo era en el comentario anterior, en lo que utiliza el Bitcoin. Ahora es, insisto, mucho más sencillo producir la prueba de trabajo con una prueba de acumulación previa que directamente con una prueba de trabajo en sí misma. Bien. Yo les comentaba cómo se ve una mina, cómo se ve una estructura de mina de criptomonedas. Esta foto, estas slides que vemos, es una mina hogareña. ¿Ven? Es sencillísima. Tienen solamente una pantalla, obviamente teclado mouse, y esto que ven acá, esta estructura metálica, se llama rack, y dentro de cada rack van a ver distintos compartimentos que son las placas de video, las placas gráficas que son necesarias para poder minar. El programa, que ustedes lo ven desarrollándose en la pantalla, está provisto por el mismo ecosistema, ¿sí? Y esto es lo que funciona las 24 horas por día. En este caso creo que tienen, sí, acá se ve el sexto, 6 racks trabajando, ¿sí? Es como si tuvieran 6 CPUs trabajando al mismo tiempo. Y después, lo que les había comentado, que también existían lo que se llaman granjas de minería, o son grandes establecimientos que cuentan en su interior con muchísimas, cientos de racks destinados a la minería. Si ustedes, esta es solamente una foto, pero esta foto llévenla a la total extensión, tanto de alto, ancho y largo, de un depósito industrial lleno de computadoras. Imagínense el gasto de energía que implica y el daño al medio ambiente que implican estos cientos de computadoras trabajando a la vez. Bien, de hecho, muchas de estas granjas están establecidas al costado de los ríos, porque la energía la producen ellos mismos. No se olviden que en general el costo de la energía es alto. Bien, entonces, ya les digo, en el total de lo que se prevé de gasto inicial está justamente el coste de la energía. Consultas o preguntas y pasamos, si no, a la charla 2.
Bien. Camilo, si sos tan amable, ¿podrás cambiar el slide? ¿La pantalla o en la otra No, presentación? directamente la de clase 2. Perfecto. Ya vamos. Ahí se está cargando. Bien. Ahí está. Cuando quieras, Fantástico. te sale el botoncito de Sí, tomar el sí. control. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a hacer en esta charla esencialmente es tratar de ver conceptos barra naturaleza jurídica, barra alguna definición, barra realizar alguna reflexión, mostrar algunas contradicciones que van apareciendo en la medida que vamos analizando el concepto de una criptomoneda ya directamente sobre derecho. ¿Sí? Vamos a abandonar la rama particularmente tecnológica que tocamos durante las primeras charlas y vamos a meternos de lleno en el código civil. Vamos a tratar de meternos en el código procesal, a ver cómo nos va, qué nos sale y qué nos deja para reflexionar. Como bien nos decía uno de nuestros compañeros en la charla pasada, que creo que se llamaba Nicolás, que hablaba justamente de que, considerando en aquel momento si podíamos llegar a considerar a una criptomoneda como una moneda extranjera, dado que hay dos países que la consideran como moneda de curso legal, yo le decía, efectivamente, esa es la opinión dogmática discutida que existe. Hay opiniones mayoritarias y minoritarias. La parte buena es que en la medida del fundamento legal que ustedes, como funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, puedan oponer en un expediente judicial, van a tener siempre razón justamente porque todo esto está discutido. Bien, no hay una posición firme garantizada sobre determinado aspecto de las criptomonedas. Bien, y justamente hablando de definiciones, yo les comentaba que al ser una cuestión descentralizada, no tenemos una definición al momento legal sobre lo que significa una criptomoneda. No vamos a tener tampoco una autoridad central todavía que regule la actividad de los proveedores de activos virtuales. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar al menos una definición normativa en la resolución 300/14 de la UIF que nos dice qué es lo que considera la unidad de información financiera como moneda virtual. Y esta definición ustedes la pueden aplicar a cualquier concepto que se les presente, porque realmente es la definición generalmente aceptada en el mundo sobre moneda virtual. Y la define como representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio o una unidad de cuenta o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Varios conceptos integran esta definición. Técnicamente, ya les digo, muy precisa. Primero, que es una representación digital de valor, que puede ser objeto de comercio, claro está, porque sirve a los fines del intercambio comercial sobre cualquier bien y servicio. El comercio claramente tiene que ser digital, porque necesariamente se necesita de una blockchain para poder transar con una moneda virtual, cuyas funciones son la totalidad de las funciones que ustedes van a encontrar con cualquier moneda fiduciaria. Recuérdense, monedas fiduciarias son las monedas emitidas por los estados, son las monedas físicas, excepto una. ¿Cuál es esa una? La de ser curso legal. Al no tener curso legal, no es obligatorio que una persona que no desee recibir en pago una moneda virtual lo tenga que hacer. Una de las preguntas que justamente habían quedado en el chat en la anterior clase era si la AFIP está obligada a recibir criptomonedas cuando el objeto de la tributación es la actividad de la criptomoneda. Y ahí es donde tenemos el tema de no es moneda de curso legal. Al no ser moneda de curso legal, solamente se puede pagar en la medida que la AFIP lo resuelva en esas condiciones. Pero si no hay una resolución expresa de la AFIP, no es posible pagar un impuesto con una criptomoneda.
Bien. Hoy por hoy no tenemos sujetos obligados por Ley 25.246, Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que obligue a aquellas exchanges que operan con criptomonedas a informar sus actividades ante la UIF. Pero sí lo que tenemos es una obligación en esa ley que dice que aquellos sujetos que ya se encuentran obligados tienen que reportar las operaciones que sus clientes realicen con criptomonedas como tales. Bien. ¿Qué es lo que nos decía la CNB? La CNB, al momento, ni CNB ni Banco Central tienen una definición técnica y mucho menos precisa sobre criptomonedas. Sí, tanto uno como otro, a partir del año 2014, empezaron a levantar alertas sobre la actividad riesgosa que implica trabajar con criptomonedas. Y obviamente recomendando que solamente inversores que estén convenientemente capacitados en cuestiones virtuales y digitales inviertan en esas criptomonedas. A ver, pregunta. Manuel Larrondo. ¿Las criptomonedas podrían ser consideradas como valor tal como lo prevé el 765 cuando prevé la posibilidad de pactar el pago en moneda extranjera? A ver, Manuel. Y esta es una opinión personal, ¿bien? Cuando nosotros hablamos, o sea, primero vamos a empezar por el principio. No vamos a encontrar una definición técnica de moneda extranjera. Vamos a considerar, o por lo menos el Banco Central considera moneda extranjera aquella moneda que no es de curso legal y se encuentra emitida por otro país. Pero esto es lo que considera el Banco Central. Bien, ahora, se había planteado en la anterior charla qué es lo que pasaba si un país, vamos a poner el caso de El Salvador, de la República de El Salvador, que considera a la criptomoneda como moneda extranjera, yo les diría, en ese caso, si la obligación es respecto a una empresa o una persona humana salvadoreña que quiere o debe pagar en criptomonedas adquiridas en El Salvador, tal vez en ese supuesto podríamos llegar a pensar que la criptomoneda solamente en ese caso es una moneda extranjera. ¿Por qué? Porque es ese país el que la consideró de curso legal y no otro. Bien, esa es mi opinión. Ahora, le comentaba a Mariano y a Camilo que el Banco Central, frente a la primera operación con criptomonedas grande que tuvo lugar en la Argentina en el mercado de compraventa de futbolistas, le decía, no me acuerdo si había sido en el 2021 o 2022, donde Banfield vendió al San Pablo un futbolista en 6 millones de dólares pagaderos en criptomonedas. El Banco Central, que ustedes no sé si lo saben, pero toda obligación, toda exportación de servicios que implique percibir su precio en moneda extranjera está obligado a ingresarlo a la República Argentina en moneda de curso legal. Lo que dijo para el caso es, ya no empezó, no habló de moneda extranjera o criptomoneda, sino que habló de contravalor recibido. Fíjense que en ese caso el Banco Central se corre de la discusión, ni siquiera la plantea sobre si existe en tal caso la moneda extranjera o la criptomoneda por oposición a moneda extranjera, sino que habla de contravalor recibido y dice, y lo tienen que ingresar. ¿Sí? O sea, lo asimila a, pero no dice es. ¿Bien, Manuel? La FIP. A ver, esperen. Sí, lo que comenta Manuel es que la moneda extranjera se puede cancelar en moneda de curso legal, claramente. Por eso yo digo que es una cuestión de interpretación. Mi interpretación, insisto, y van a encontrar posturas dogmáticas diferentes en que la moneda extranjera no es asimilable a una criptomoneda. Pero insisto, es una cuestión interpretable porque no tienen una ley específica sobre la materia. Y si ustedes
al momento de tener que evaluar una cancelación provista en criptomonedas y ofrecida en pesos, van a tener herramientas a mano para ir en uno u otro sentido. ¿Sí? Lo que hace la FIP respecto a las criptomonedas no es dar una definición técnica, sino decir que la actividad que involucra criptomonedas está regulada con impuestos. Están alcanzadas, más que reguladas, están alcanzadas con impuestos. Pero la verdad no tiene una redacción muy feliz esta redacción de la 4614/19, porque habla, pareciera en forma indistinta entre monedas virtuales y monedas digitales. A ver, perdón. Nadia nos dice, no me quedó claro lo de la FIP. ¿Hizo tributar al Club Banfield? No conozco si la FIP hizo tributar al Club Banfield. Lo que conozco es que el Banco Central dice que en estos casos se debe ingresar lo percibido al país en moneda de curso legal. Bien. En este caso, la moneda de curso legal es el peso. Lo que pasa es que ahí después será materia de otra discusión, es si lo van a asimilar al valor del dólar oficial o si van a ir contra valor de mercado de la criptomoneda con el cual se operó el pase del jugador. Bien, o sea, no conozco cómo terminó esa historia, porque conozco solamente la parte normativa. Ahora, no les quepa la menor duda de que la FIP va, si no cargó con un impuesto esa transacción, le pegó en el poste. O sea, no existe actividad comercial que no esté alcanzada por la FIP. Les tengo una mala noticia. O en nuestro caso por ARBA también. Depende de las jurisdicciones, claramente. Lo que les decía es que la FIP hace una mezcla, entre comillas, entre lo que es dinero digital, podríamos pensar a dinero digital como dinero electrónico y dinero virtual. Lo que nos queda claro es que toda actividad que involucre criptomonedas está alcanzada por impuestos. Ahora, yo les comentaba que por el momento la actividad de las exchanges en su función negocial que involucra criptomonedas no está regulada en el país. Si mal no recuerdo, les había comentado un proyecto de ley. Acá tienen los principales aspectos de ese proyecto de ley, que en su último capítulo crea el registro de proveedores de activos virtuales. Y este registro de proveedores de activos virtuales lo pone al amparo de la CNB. ¿Y por qué al amparo de la CNB? Porque es lo que surgió del proyecto de ley. O sea, es un proyecto que no tuvo discusión académica, no tuvo discusión en colegios de abogados, no tuvo discusión en la Cámara FinTech, no tuvo discusión en el ámbito parlamentario, sino que en un proyecto que había propuesto el Poder Ejecutivo Nacional y que ingresó al Congreso de la Nación por la Cámara de Diputados, colgaron, entre comillas, un capítulo respecto a los proveedores de servicios virtuales. En este momento está en el Senado, vienen amagando en la Cámara de Senadores, si mal no recuerdo, hace 3 o 4 semanas, en su tratamiento, por lo menos su tratamiento en comisión, y hasta ahora lo vienen posponiendo. Lo que a mí me da a pensar de que la discusión sigue adelante. Esto, por favor, no lo tomen o malinterpreten como una desconfianza hacia la CNB. Los profesionales de la CNB realmente son excelentes y la CNB está preparada para supervisar actividades. Ya de hecho lo hacen con las ALIC, son agentes de liquidación y compensación. Y realizan un montón de actividades de supervisión de actividades que están contenidas en la Ley de Mercado de Capitales. A lo que voy es que no van a encontrar en el mundo una situación respecto a que un organismo supervisión de actividades bursátiles supervisa actividades no bursátiles. Bien, eso es lo que estaría haciendo la CNB en la medida de que el Congreso de la Nación transforme en ley este proyecto. Perdón, pero se me escapó una consulta que hicieron recién en el chat. Sí, mencionan un DNU, el 609 del 19,
Sí. Se volvió a establecer un nuevo mercado controlado de cambios en Argentina y la obligación del contravalor de exportación de bienes y servicios que se ingresa al país, las condiciones y plazos, ahí pone como ente regulador al Banco Central. La verdad, a ver, obviamente sí, tiene razón, generó un revuelo en el mercado cambiario. De hecho, la norma del Banco Central se hizo por esta operación. O sea, no lo busquemos más lejos. Yo creo que gracias por esta, o gracias entre comillas, a esta reglamentación no hubieron más ventas de jugadores en criptomonedas. O sea, acá lo que dice el Banco Central, la criptomoneda la tienen que convertir en divisa. O sea, tienen que llevarla a moneda extranjera. O sea, la divisa es la moneda extranjera resultante de una condición comercial. A ver, es complejo el tema, no es fácil. Lo que les da la posibilidad es de la interpretación que está haciendo el mercado, y el mercado está interpretando, no le busquemos tanta vuelta, hay que ingresarlo, ya sea en divisa o hay que ingresarlo en criptomonedas. Y sí, obviamente la brecha financiera no ayuda, ¿no? La brecha comercial, de 140% me comentan que es en el momento. A ver. Disculpen, que estoy yendo. Volviendo al tema de la ley, lo que sí va a ser muy importante, sí, perdón, del proyecto de ley, que si termina siendo ley, va a ser realmente, yo creo que tanto más importante que la ley va a ser el reglamento de la CNB como autoridad de aplicación de la proyectada ley, para ver cómo va a ser todo lo que le pide el Congreso que tiene que hacer, insisto, sin tener un espejo en otros mercados. Vamos ahora a pensar un poco en cómo tenemos que ver nosotros como abogados y abogadas, más allá de la función judicial que ustedes tienen, a la actividad con criptomonedas. Y esencialmente yo les tengo que adelantar que la actividad con criptomonedas es una actividad lícita y posible. Bien, ¿y por qué decimos que es lícita y posible? Justamente por los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional. El artículo 14 es que enumera una serie de actividades que el Estado argentino garantiza. Está la de ejercer actividades laborales y el libre comercio, al principio del artículo. Y artículo 19, está permitido todo lo que no se encuentra prohibido por ley. Entonces, no solamente tenemos una libertad de expresión laboral, por así llamarlo, en cuanto al objeto y el contenido de esta actividad, sino que al no estar prohibida, podemos realizarla. Ustedes podrán decir, ¿existen países donde se encuentre prohibido comerciar con criptomonedas? Sí. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia lo tiene prohibido. Son realmente muy pocos, por lo menos los que yo conozco. De hecho, ni siquiera China lo tiene prohibido. China lo que tenía prohibido era la minería con criptomonedas, pero en la República Argentina lo podemos llevar adelante. Ahora, creo, y ya metiéndonos de lleno dentro del derecho civil, creo que lo que primero nos deberíamos preguntar, ¿cuál sería, dado que podemos negociar con criptomonedas, cuál sería su naturaleza jurídica o condición desde el derecho civil? Y creo que de ahí lo que más nos conviene es meternos de lleno a ver lo que nos dicen los artículos 15 y 16 del Código. El artículo 15 nos habla de titularidad de derechos, diciendo, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo establece en este Código. 16, bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas e incorpora a la energía y fuerzas naturales a este concepto de cosa. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que tenemos un gran grupo de activos de contenido patrimonial, que vamos a llamar bienes, que integran,
por cierto, el patrimonio del deudor, y que aquellos bienes corpóreos los vamos a llamar, corpóreos o materiales, los vamos a llamar cosas. Entonces, viendo un poco, repasando un poco los conceptos sobre los que hablábamos en la primera charla, tenemos que pensar si una criptomoneda es un bien material o corpóreo. Y pareciera que no. Entonces, despejada la cuestión de si es una cosa, nos quedaría que activo, considerándolo un activo con contenido patrimonial, lo deberíamos considerar un bien. Ya sea bien o llámese cosa, lo que también se encuentra discutido a nivel dogmático, lo que no se encuentra discutido es que con cualquiera de las dos categorías los vamos a encontrar dentro del patrimonio del deudor, o de una persona, no solamente del deudor. Y esto es importante, la determinación sobre si es una cosa o un bien, porque una vez que evaluemos y saquemos nuestras propias conclusiones sobre la naturaleza jurídica de la criptomoneda, tenemos que meternos de lleno en si las vamos a considerar a las criptomonedas como tales, susceptibles como cosas a los fines de ser aplicadas a un derecho real. Veamos lo que nos dice el artículo 1883. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por ley. Veamos dos cosas. Primero, gran definición de la modificación que se hizo en el 2014 sobre el Código Civil. No vamos a considerar a los fines de los derechos reales solamente a las cosas, ¿sí?, bien material o corpóreo, sino que también vamos a incluir a los bienes. Ahora, los bienes, para poder ser considerados dentro de los aspectos de los derechos reales, tienen que estar taxativamente señalados por ley. Problema. Tenemos una criptomoneda que no la podemos considerar cosa porque no es corpóreo y si bien es un bien, no la tenemos considerada taxativamente en una ley, tendríamos que llegar a la conclusión tal vez de que no le podemos aplicar ningún derecho real a las criptomonedas. Y si no le podemos aplicar ningún derecho real, ¿podremos entonces considerar algún derecho personal para exigir una liquidación comprometida en criptomonedas? Porque otra de las discusiones que existen a nivel dogmático es si la obligación de cancelar un precio en criptomonedas se puede considerar o no una obligación de hacer. Bien, entonces, siguiendo con el argumento de las discusiones permanentes en materia cripto, tenemos que resolver esencialmente si son cosas o si son bienes, si hay obligación de hacer, si hay obligación de dar, qué tipo de obligaciones y si se les son aplicables los derechos reales o los derechos personales. Yo les había comentado en la charla anterior que a los fines de considerar el dominio sobre una criptomoneda, o sea, dominio entendido como facultades plenas de administración, disposición, y les agrego, y de reivindicación de este tipo de activos en poder de un tercero, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Recuerdan qué es lo que tenemos que tener para poder considerar a una criptomoneda como integrante de mi patrimonio y poder disponer de ella? Tenemos que tener la clave privada. Sin clave privada no podemos ni administrar, ni disponer, ni ejercer derecho de reivindicación sobre la criptomoneda. Entonces, la primera pregunta que surge es si no tenemos que correr la evaluación de los derechos desde las criptomonedas a las claves privadas sobre criptomonedas. Yo creo que esa es la primera discusión que tendríamos que tener. Y eventualmente tendríamos que correr todavía un poco más la discusión
y empezar a pensar si la clave privada y la criptomoneda no son un conjunto inescindible de activos que hacen a la plena disposición del mismo por parte de su titular. ¿Bien? Insisto, todo esto son interrogantes que yo, como abogado, me voy haciendo a medida que voy estudiando el tema. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hablo de un todo inescindible? La clave privada existe para poder operar con criptomonedas. Y si yo tengo clave privada, no tengo criptomonedas, no tiene razón de ser la clave privada, porque voy a tener un monedero vacío. Ahora, si yo tengo un monedero lleno con criptomonedas, pero no tengo clave privada, tampoco las voy a poder operar. Entonces, la condición pareciera ser que el dominio debería entenderse en un conjunto inescindible formado por clave privada más criptomonedas. Existen, obviamente van a encontrar variadas opiniones sobre el tema. Alguna de ellas habla de la perceptibilidad como el objeto de derecho, cosa que me parece muy arrancada de los pelos, porque por más que yo vea un saldo en una billetera, no puedo ejercer el dominio sobre ese saldo. Bien, entonces les dejo este tema de pensar en el todo inescindible. Volviendo al tema de la clave privada, si deja de existir o se perdiese la clave privada, desaparece la cosa del comercio. Podemos llegar a considerar la extinción del dominio de las criptomonedas por imposibilidad de uso. Bien, ahora, lo que es justo decirles es qué es lo que la tecnología, obviamente, está previendo para el caso de fallecimiento del titular, para el caso de la pérdida de claves. Existen ya programas informáticos donde el titular de criptomonedas y de clave privada la puede compartir con terceros. ¿Qué terceros? Terceros que él decida, que pueden ser sus herederos, pueden ser herederos, en sentido muy amplio de la palabra, lo puede compartir con legatarios o lo puede compartir con terceros. Inclusive, su clave privada la puede compartir con la persona que está administrando la exchange, ¿sí? Y estos programas informáticos que tratan de evitar la extinción del dominio o la puesta fuera de comercio de la criptomoneda ya son utilizados por más de 30 millones de personas. Entonces, hay mecanismos alternativos que son ustedes los que tendrían que estar exigiéndoles a los letrados que se los denuncien si, por ejemplo, en el marco de un sucesorio, están informando que el causante tenía criptomonedas. A ver, tengo una consulta. Sí, Manuel, estoy de acuerdo. Manuel nos dice, más que derecho a la propiedad, pareciera que para poder disponer de las criptomonedas, ejerceríamos un derecho de acceso a través del uso de la clave privada que es la llave. Sí, claramente. Lo que pasa es que como titular de la clave, sí puedo hacer acciones reivindicatorias. Sí puedo denunciar que la clave me fue robada o que el soporte donde yo tengo la clave puede ser robado. Entonces, ahí es donde se generan toda esta serie de interrogantes. Ya les digo, en materia cripto no hay nada blanco o negro. Tenemos una gama de matices, por suerte, muy amplia para ser evaluadas en un momento determinado. A ver. Gabriel, perdón, no sé si es Araceli o si es Gabriel, perdón. Entonces, es la clave de lo que soy dueño y no de la cripto.
Vuelvo al todo inescindible. Tengo las cripto porque tengo la clave. Si no tengo la clave, no tengo las cripto. Bien. Claramente, sí. En el ámbito cripto es muy común la leyenda not your keys, not your coins. Claramente. Perdón, estaba en inglés. No tenés las claves, no tenés las monedas. Eso es lo que decía el comentario. Otro tema que tenemos que pensar, y lo tenemos que pensar y repensar, porque si bien la postura mayoritaria coincide en considerar a las criptomonedas como fungibles, en general hay criptomonedas no fungibles, lo que tenemos que pensar es si realmente son fungibles. Esto es intercambiar una criptomoneda por otra libremente, en la medida en que todas las operaciones realizadas con criptomonedas o todo el camino realizado por una criptomoneda puede ser trazado. Y desde el momento en que es trazado, yo puedo saber qué criptomoneda se está utilizando desde el inicio de la criptomoneda. O sea, desde el origen, desde el bloque de la blockchain que resolvió el primer problema matemático y validó la existencia, no solamente la transacción de la criptomoneda, yo puedo determinar cuál fue de todas. Y eso es lo que me lleva un poco a pensar si realmente es plenamente fungible. O lo podríamos considerar plenamente fungibles dentro de nuestros conceptos de derecho civil. Criptomonedas y contratos. Yo le diría criptomonedas, contratos y smart contracts, que es un tema que nos quedó, si quieren, dentro de las slides de la primera charla. Y a propósito no se las di, las voy a repasar ahora. Nosotros tenemos definiciones de contrato dentro de nuestro Código Civil. Tenemos el alcance que tiene que tener el contrato dentro del mismo Código Civil. Ahora, esto es lo que nos lleva a pensar o a considerar que, llámese criptomoneda como objeto del contrato o criptomoneda como precio del contrato, las tenemos incluidas dentro de nuestro Código Civil a los fines contractuales. Recordemos, artículo 1003. El objeto del contrato tiene que ser lícito, posible, determinado, determinable y susceptible de valoración económica. Todos aspectos que reúnen los contratos cuyo objeto son criptomonedas o cuyo precio se encuentra pactado con criptomonedas. Entonces, vamos a tener que, despejando la duda si es posible realizar un contrato con criptomonedas, tenemos que identificar, o por lo menos separar las aguas, de qué hablamos cuando hablamos de contratos cripto y de smart contracts, temas completamente diferentes. A ver, las tecnologías de información y comunicación, las TICs, nos han permitido desarrollar contratos nuevos, o sea, contratos informáticos, contratos por el soporte, que van a ser los contratos electrónicos, o sea, abandonando el soporte papel, un contrato realizado en formato digital, o en las formas de ejecutarlo. Y es ahí donde nos vamos a meter en el tema de los contratos inteligentes. Entonces, ¿por qué al contrato inteligente se lo llama contrato inteligente? Yo creo que, si quieren, es una traducción muy literal del término smart contract. ¿Y por qué digo traducción muy literal? Porque el contrato inteligente no es contrato ni es inteligente. Bien, sino que lo vamos a considerar como la forma de ejecutar un acuerdo de voluntades preestablecido. Eso es lo que es en realidad un smart contract, una forma de ejecutar un contrato. Un smart contract es un programa informático que tiene por función esencialmente ejecutar automáticamente convenciones preestablecidas entre dos o más partes contratantes. Y está regido por las reglas del if y el then, reglas lógicas de si tal cosa sucede tal otra.
Y digo, no puede ser considerado contrato el smart contract porque no es legible. El smart contract, o sea, condición necesaria para los actos jurídicos establecidos en nuestro Código Civil. El smart contract está redactado, comillas, desarrollado en lenguaje informático. ¿Qué quiere decir esto? Este conjunto de previsiones, este conjunto de acuerdos de voluntades que tienen que autoejecutarse a través de un programa informático, está redactado por un informático, no está redactado por el abogado. El abogado lo que está haciendo es redactar el contrato con cláusulas de autoejecución que el informático tiene que llevar a un programa informático, a un sistema informático. Por eso yo no lo puedo considerar un contrato en sí mismo, sino la forma de ejecutar un contrato. ¿Y por qué digo que no es inteligente? Porque no se aplica inteligencia artificial a los smart contracts. Bien, las cláusulas que se prevén, se redactan dentro de un sistema informático al amparo de un smart contract, se encuentran predispuestas y ya previstas por el abogado primero y por el informático después. No es un sistema que se autoalimente o pueda resolver por sí mismo como lo permite hacer la inteligencia artificial. Ahora, el smart contract esencialmente lo que permite es que no tengamos problemas de resolución de conflictos no previstos en una condición contractual. ¿Por qué? Porque los tiene que resolver directamente el sistema informático. No es muy lógico llevar las condiciones de un smart contract a un juzgado. Distinto es si podemos llevar al análisis de un juzgado que se deben considerar como las condiciones previamente establecidas a la existencia del smart contract, pero no el smart contract en sí mismo. Bien. Y claramente lo que permite es evitar a un tercero necesario para la ejecución de cláusulas de un contrato porque ya el sistema lo va a hacer por sí mismo. Y me quedaría corto hablando de smart contracts si no habláramos de los oráculos. Existen smart contracts donde estas cláusulas que permiten la ejecución lógica de una convención de partes tienen necesariamente que contener datos del mundo real. Al momento cero de la implementación de un contrato y de ejecutarlo a través de un smart contract, pueden existir cláusulas que se deban completar en el futuro. Por ejemplo, pueden existir cláusulas que digan, en la medida en que la cosecha de la provincia de Buenos Aires de maíz supere el 30% del sembrado, se debe despachar un buque lleno de granos desde el puerto de San Nicolás. Ese puede ser el contenido del smart contract. Ahora, ¿cómo sabe el smart contract que efectivamente se ha cosechado el 30% de los sembrados en la provincia de Buenos Aires? Para conocer esa condición habilitante de la salida del buque, es necesario que el smart contract vaya o se dirija a una fuente de datos reales, físicos, existente en el mundo exterior. Por ejemplo, existentes en, supongamos, y no sé si es el caso claramente, la Secretaría de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Existentes en el INDEC. Esas fuentes predeterminadas en una estructura de smart contract, pero del mundo real y que deben aportar datos necesarios, pero no contenidos en un smart contract en un momento determinado, se llaman oráculos. ¿Bien? ¿Y cuál es el problema del oráculo? Justamente el problema que puede llegar a contener el oráculo es que la información que comparte con un smart contract no se encuentra contenida en una blockchain. Y al no estar contenida en una blockchain, está contenida en
páginas de información, en páginas web, está contenido en diversos medios electrónicos, claramente, pero no al amparo de una blockchain, no goza de las características de inmutabilidad y de seguridad que tienen las blockchains. Bien, entonces, si bien la blockchain por la cual va a operar el smart contract es segura, inmutable, incorruptible, el oráculo no reúne estas condiciones. Entonces, son temas que justamente hay que pensarlos, cómo ver estas garantías del mundo real previas a ejecutar las condiciones del smart contract. Sigamos. Ahora bien, otro aspecto que tenemos que considerar es cómo podemos evaluar o qué características vamos a darle a este depósito en términos genéricos o amplios de criptomonedas, una exchange. Y tenemos que pensar que para el Código Civil tenemos tres clases de depósitos. Depósito regular, depósito irregular y depósito bancario. Entonces vamos a tratar de ir despejando el área. Los depósitos de criptomonedas en exchanges no son depósitos bancarios. ¿Por qué no son depósitos bancarios? Porque el exchange no realiza actividad bancaria a nivel local. Bien, lo que sí vamos a encontrar en el exterior es bancos que hacen negocios u operaciones con exchanges, con criptomonedas. Pero no vamos a encontrar, por el término bancario, que se pueden realizar depósitos en lugares que no reúnan la condición de banco. Bien, entonces, ya sacamos del camino al depósito bancario. Por otro lado, como depósito regular, vamos a considerar que el depositario del depósito regular al vencimiento de la obligación tiene que entregar la misma cosa que recibió. Ahora, si por definición nosotros estamos considerando que una criptomoneda, o por lo menos en su mayoría considera que una criptomoneda es fungible, el depositario se libera de su obligación entregando cualquier otra cosa de las mismas características y valor que la recibida en depósito más sus frutos. Entonces, si vamos a considerar que la criptomoneda es fungible, el depositario, llámese depositario igual exchange, se libera dando cualquier otra moneda que reúna las características de la moneda recibida en depósito. Por ejemplo, un depositario, Binance, no puede devolver Ether si recibió Bitcoin como criptomoneda en depósito, por más que quiera devolver al mismo valor, pero no es la misma condición. Por eso lo vamos a considerar depósito irregular. Ahora, cuando habla de se cumple con la obligación entregando lo que le fue cedido en depósito más sus frutos, tenemos entonces que pensar si las criptomonedas pueden generar frutos. Llámese frutos igual intereses. Y existen operaciones dentro de las exchanges que pueden generar intereses en criptomonedas, que son las operaciones de acumulación. A través de la acumulación, esto es, lo repito, lo dijimos al principio de la charla, sacar monedas del mercado, el mismo ecosistema paga un interés al usuario por retirar esas monedas del mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, no solamente se está produciendo un ahorro en general del ecosistema, sino que lo que se está produciendo es una limitación a la cantidad de monedas emitidas. Lo que va a producir es un freno, aunque sea temporal y entre comillas, a la emisión total de criptomonedas que se prevén emitir en Bitcoins.
A ver. Deme un cachito. Entonces, si la exchange la vamos a considerar como un depositario de características de depósito irregular dentro de una operación de exchanges, lo que tenemos que pensar en este caso es cuál sería la responsabilidad del exchange por el valor, o por, mejor dicho, no por el valor, sino por la pérdida de valor, o por la pérdida del saldo en criptomonedas que pueda recibir o que pueda afectar al depositante de las criptomonedas. Y ahí es donde, perdón, incluido también el robo de criptomonedas. Y ahí es donde tenemos que ver un poquito más allá en el Código Civil y ver las responsabilidades que contempla esta ley para las casas de cambio. Y no son las casas de cambio dispuestas por ley específica como casas y agencias de cambio, sino que las vamos a considerar en un sentido amplio del término. O sea, casa de cambio la podremos llevar a la idea por analogía a las exchanges. Por analogía y en cuanto a la funcionalidad. Ahora, en la medida de que exista una actividad riesgosa en sí mismo que facilite la pérdida de valor, la pérdida del bien, en el caso de las criptomonedas, la pregunta es si la obligación que tiene el exchange es una obligación de medios o es una obligación de resultados. Y esto también se encuentra discutido porque en la medida que consideremos que la obligación es de medios, la exchange, frente al reclamo del depositante, solo tiene que demostrar que el entorno informático que ofrece para resguardar esas exchanges era el usual para este tipo de casos. Ahora, por el contrario, si vamos a considerar que la exchange tiene una obligación de resultados, no de medios, no solamente va a tener que demostrar que ofreció ese entorno, sino que su responsabilidad se traduce en una responsabilidad del tipo objetivo. ¿Sí? Entonces va a tener que salir a demostrar no solo que la cosa que se le dio en custodia tenía un riesgo íncito que podía llegar a hacerla perder su valor, y por lo tanto el exchange no es sujeto obligado a mantener el valor, sino que frente al hecho de un tercero por el cual no tiene que responder, tampoco corresponde que se le dé una atribución de responsabilidad. Y el otro aspecto que tenemos que considerar, a ver, perdón, pensé que había una pregunta. El otro aspecto que tenemos que considerar dentro de los aspectos civiles es si el depositante o usuario de una exchange puede ser considerado consumidor. Y al efecto creo que no podemos apartarnos de la ley de derecho de defensa del consumidor. En la medida de que el usuario sea un beneficiario final del uso de la exchange. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir usuarios empresas, que por lo tanto nos queda fuera de la definición de consumidor, y pueden existir usuarios que representen a un tercero y por lo tanto tampoco nos quedarían dentro de la esfera del consumidor final, del beneficiario final. En este conjunto solamente vamos a encontrar entonces al consumidor beneficiario. Dejamos el derecho civil, vamos al derecho laboral. ¿Consultas sobre aspectos civiles? Bien, sigamos.
La pregunta que nos tenemos que hacer en el marco del derecho laboral es si está permitido o no el pago de salarios, de sueldos en criptomonedas. Yo le diría, no, no está permitido, pero agrego, no está permitido por ley de contrato de trabajo el pago del total del sueldo en criptomonedas. No puede ser considerada una criptomoneda como pago completo de la remuneración. Ahora, existe la prevención dentro de la misma ley de contrato de trabajo que exista un porcentaje del sueldo que puedan ser pagados con criptomonedas. Ese porcentaje es del 20%. Entonces, tenemos que el 80% es posible pagarlo, perdón, se debe pagar con moneda de curso legal, y este otro 20% se puede pagar con especie. Y dentro de esta especie es donde podemos encontrar el pago con criptomoneda. Ahora bien, la pregunta entonces que nos surge, nos podría llegar a surgir, es ¿quién se hace cargo de la volatilidad o eventual volatilidad o el eventual riesgo que conlleva operar con criptomonedas si estas forman parte de la retribución salarial? Y es de aquí que no encuentro muchos argumentos para decir o para no decir que el responsable de las variaciones dentro de este valor del precio cripto es desde el momento en que lo recibe en su billetera, es el asalariado. ¿Por qué es el asalariado y no es el empleador? Porque es el asalariado el que resolvió de común acuerdo con su empleador recibir una parte del pago en criptomonedas. Entonces, desde el momento en que la criptomoneda se encuentra depositada en la billetera del asalariado, él es responsable de lo que suceda con ese porcentaje del sueldo. Y este acuerdo de voluntades no lo vamos a ver vulnerado dentro de los aspectos que hacen a las verticales del derecho laboral, ¿sí? Se pueden llegar a consensuar, se pueden llegar a acordar de previo, y es común que así suceda en aquellas personas que trabajan en un ámbito cripto o en un ámbito cuya parte del negocio sea el cripto, ¿sí? Lo que sí tenemos que reconocer que es posible con un límite. Existe un proyecto de ley, ahí se los estoy dejando, que todavía tiene estado parlamentario. Yo creo que a fin de este año ya lo está perdiendo. Reúne firmas multipartidarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay un diputado presentante, que es el diputado Ramón, en la elevación a la comisión correspondiente participaron diputados de casi todos los partidos que integran el Congreso, la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que prevé este proyecto? Que el 100% del salario se pueda recibir en criptomonedas en la medida en que el asalariado realice exportación de servicios tecnológicos. Ya de hecho existe dentro de las normas del Banco Central una cantidad de dinero en moneda extranjera que se encuentra sujeta a la falta de obligación de ingresarlo y cambiarlo por moneda de curso legal, en la medida de que esta afecte a exportadores de servicios de tecnología y que en el año no superen los $12.000. Un poco esa idea
es la que está presentada para discusión en este proyecto. Estamos hablando de determinado tipo de empleados que ofrecen determinado tipo de servicios que están contenidos en una determinada cantidad de moneda a ser recibida y por supuesto que queda contenida no solamente al arbitrio de la convención de partes, sino que la vamos a tener en un cuerpo, o la podríamos llegar a tener en un cuerpo. El gran problema, uno de los grandes problemas que plantea esta ley, es que si no hay un acuerdo, no se encuentra previsto dentro de las condiciones de trabajo la billetera o exchange en la cual el empleador debe remitir el depósito en criptomonedas, esta exchange o billetera la tiene que determinar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Digo, gran problema, porque claramente el Ministerio de Trabajo no es un organismo competente para entender de materia de tecnología. Sí lo es, por cierto, tiene plenas y muy buenas competencias para entender materia laboral y de seguridad social. Pero creo que el proyecto adolece un error al haber determinado el Ministerio de Trabajo. Error, por cierto, fácilmente cambiable o mejorable, porque tenemos, o teníamos por lo menos, un ministerio hasta hace pocos años que se llama Ministerio de Modernización, hábil para entender en cuestiones tecnológicas, y lo que en aquel momento era el Ministerio de Modernización, hoy lo llamamos Secretaría de Innovación. Esto es a nivel nación, que tiene competencias en materia de tecnología, y entre otras cosas, dentro de esta Secretaría de Innovación funciona una comisión de blockchain. ¿Preguntas? ¿O avanzamos a la parte interesante del embargo de criptomonedas? Bien. Embargo de criptomonedas. A ver, volvemos al principio. Para las criptos no tenemos entidad centralizada a quien preguntarle si existen o si cuentas o depósitos de cripto en cuentas virtuales del demandado o pretenso embargado. Distinto es con el resto de la fintech, llámese bancos digitales y billeteras digitales, donde ustedes como funcionarios pueden consultar si existen cuentas a nombre de los demandados. Y esa consulta se la pueden remitir al Banco Central. El Banco Central le va a responder qué cuentas se encuentran abiertas a nombre de los demandados. No con la identificación de la cuenta, pero sí de las entidades o billeteras digitales. Ahora, en la medida que como jueces o juezas pretendan conocer detalles de las cuentas, podrán hacer otro tipo de pedido de informes que tiene que ser notificado al sistema financiero a través del Banco Central, pero también pueden conocer esas características para después evaluar si las van a embargar o no. Lo cual, insisto, no existe en el ámbito de las billeteras, de las exchanges o billeteras virtuales. A ver, lo que tiene que quedar fuera de discusión es que como integrantes del patrimonio del demandado, las criptomonedas deben ser consideradas bienes susceptibles de embargo. ¿Por qué? Porque todos los bienes del deudor están sujetos a cumplir con sus obligaciones. Artículo 242 del Código Civil. Y tenemos dentro del mismo código indicado que los bienes del deudor son los que van a asegurar como garantía las obligaciones del acreedor. Entonces, criptomonedas como bienes pueden ser susceptibles a embargo. Ahora, volvemos al tema del conjunto inescindible. ¿Qué es lo que necesitamos conocer como funcionarios y funcionarias judiciales para poder ordenar un embargo contra criptomonedas?
esencialmente vamos a tener que conocer la clave privada. Bien, tenemos que afectar la administración y disposición que se va a encontrar en poder del demandado, por lo menos hasta el saldo de la deuda, y vamos a tener que conocer la exchange donde se encuentran denunciadas. Todos estos son aspectos que el juzgado tiene que conocer por parte del acreedor pretenso embargante. No es el juzgado el que tiene que salir a buscar esta información. La información de los bienes sujetos a embargo se las tiene que dar el pretenso embargante. O sea, el pretenso embargante es el que como mínimo, el que tiene que denunciar la exchange a la cual tiene que dirigir el oficio de informes. No solamente se tienen que cumplir los requisitos del 195, insisto, y perdón por no conocer el artículo propio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el 195 del Código de la Nación es el que nos dice que para que se pueda evaluar la cautelar, tiene que existir o tiene que estar demostrado no solamente la existencia del derecho, sino también el peligro en la demora. Eso va de suyo con el pedido de cualquier cautelar. A esto, insisto, debe sumarse el conocimiento del activo que se pretende embargar, el tipo de moneda o de criptomoneda que se pretende embargar, la exchange que se pretende, a la cual hay que dirigir la notificación, el saldo de la notificación, o bien, si frente a todo este eventual desconocimiento del activo a ser embargado, el juzgado está dispuesto a ordenar una inhibición general de bienes sobre la cuenta del usuario en una exchange. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la medida de que el abogado de la actora les denuncie efectivamente al juzgado la exchange donde tienen que notificar la medida? ¿Cómo se produce la notificación? Creo que este es, el segundo problema central en el cual tienen que pararse los juzgados para ver cómo seguir. Entonces tenemos que ver qué posibilidades de notificación tienen las exchanges respecto de las formas de notificar las medidas que prevén los códigos procesales. Entonces, la pregunta es, ¿podemos notificar a un exchange por cédula? Complicado. ¿Podemos notificar a un exchange por nota? Complicado. ¿Podemos notificar a un exchange por carta documento? Complicado. ¿Y por qué complico tanto esto? Porque las exchanges, primero, que son usualmente espacios virtuales. Segundo, las exchanges no suelen tener domicilios en la República Argentina. Yo, de hecho, conozco solamente un exchange con domicilio en la República Argentina. Todo el resto de las exchanges tienen sus domicilios legales en el exterior. Y en el exterior, le digo, cualquier país del exterior. Pongan Gibraltar, pongan República del Salvador, pongan Isla de Man, pongan lugares donde realmente es complejo realizar una notificación, aún pretendiendo realizar la notificación de la exchange a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es lo que nos dice el Código de la Nación, cómo se deben realizar las notificaciones en extraña jurisdicción. Bien, olvídense de la ley 22.172, claramente. Entonces, ¿quiere decir que no se puede notificar nunca un exchange? No. Momento. Sí se puede notificar un exchange.
y se puede notificar a un exchange en forma personal. Ahora, sí tenemos que avanzar a qué debemos considerar una notificación personal en un entorno virtual. Entonces, yo los invito a pensar en estos casos en una notificación personal de forma digital. Vamos a notificar a la exchange por aquellas vías digitales que expresamente la exchange puede tener habilitadas a estos efectos. ¿Y esto ya ha sucedido? Sí, esto ya ha sucedido. Ahí les dejo un fallo. Después se lo voy a pasar a la organización para que se los pueda compartir, de la provincia de Tucumán, donde el tribunal ordena la notificación de un oficio por mail a la exchange, que en ese caso era Binance. Ahora, la pregunta es, ¿cualquier vía digital de contacto a través de un exchange es válida para notificar un oficio? Digo, no. Claramente no. Y cada exchange opera en forma diferente entre sí. Cada exchange es un mundo en sí mismo. Para el caso de Binance, yendo al ejemplo, y yo le estoy dejando ahí el link correspondiente, existe una vía de notificación particular para recibir oficios judiciales. ¿Y por qué esto existe en Binance? Porque Binance quiere mostrarse frente a terceros, llámese reguladores, llámese Poder Judicial, que es una exchange amistosa con su entorno o con la sociedad. Y ha previsto expresamente un link para notificar oficios judiciales. Esto no quiere decir que el resto de las exchanges tengan domicilios así de fácil. Acá era cuestión de meterse 20 minutos y encontrarlo. No todas tienen las mismas características. Por eso es muy importante que el abogado sepa informar al juzgado y el juzgado sepa cómo ordenar las notificaciones. Ven que acá Julio, sí. ahí pregunta Sandra Figueroa, pregunta cómo obtiene el abogado la información del activo, la moneda y la exchange del deudor al que debe embargar para aportar al juzgado. Mira, Sandra, la verdad no es fácil. Esta es parte de la labor investigativa del abogado. Es parte, y no escapa a las generales de la ley cuando el deudor tiene activos no registrables en su patrimonio. Supongamos que el deudor posee obras de arte, ¿bien?, que no se encuentran registradas en un registro de obras de arte. Supongamos que el deudor tiene bienes en el exterior. Entonces, lo que va a tener que hacer el abogado es investigar junto con su cliente o clienta qué activos pueden encontrarle al deudor. Esas son generales de la ley. Y es muy complicado, por no decir casi imposible, poder avanzar si en algún punto no se tiene la colaboración del deudor. ¿Sí? Yo lo pongo en esos términos. O sea, no conozco embargos que se hayan realizado sobre criptomonedas donde o los letrados, y llámese letrados, los de un parte o el otro del mostrador, tenían ya la clave privada porque la encontraron en un allanamiento. Vamos a ir a eso la charla que viene cuando hablemos de derecho penal. O se las proporcionó, por ejemplo, la víctima de un delito, o en el marco de una separación, de un divorcio vincular, la parte reclamante conocía la clave. ¿Bien? O al menos conocía la billetera virtual con la que operaba la parte demandada. Pero Sandra, realmente es muy complicado. Yo, uno de los trabajos que tengo escritos es justamente sobre
embargo de criptomonedas y se llama el camino de lo probable y de lo posible. Una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable. ¿Bien? Lo que sí, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que acá el que se tiene que romper la cabeza es el letrado de la parte demandante y no el juzgado. ¿Bien? Nos queda, a ver, Mariano, son las 4 de la tarde. Nos queda 3 o 4 slides medias complejas. ¿Prefieren cortar acá o seguimos 10 minutos más? Como a vos te parezca, Julio, unos minutitos más podremos seguir, si te parece bien. Y ahí mencionan algunos que Bien. podemos seguir si les parece bien. Si Igual, fueran de todas formas, más, esto, listo, ahí estoy viendo que el público por aclamación está diciendo que sigamos. La pregunta entonces que tenemos que hacernos como representantes del Poder Judicial, una vez que consigamos el embargo de criptomonedas, es, ¿y ahora qué hacemos? Logré el embargo de la criptomoneda. Logré al menos congelar en una exchange la disposición de criptomonedas. ¿Qué es lo que hago ahora? Entonces, lo que hago ahora es, tenemos dos alternativas. No creo, no, ahí no es muy complicado. Lo que sí es seguro, tenemos que definir primero si vamos a nombrar un depositario judicial para estas criptomonedas embargadas o las liquidamos. Bien, si nombramos depositario judicial, acá el depositario de hecho va a ser la exchange donde ya se encuentran contenidas. Pero puede resultar que el depositario procesal sea o la parte reclamante o la misma parte deudora. Creo que acá el depositario tiene que ser la parte que asegure conocimientos en materia tecnológica suficientes hasta el momento en que el juzgado resuelva si este embargo preventivo se va a tornar en ejecutivo o no. Lo otro que tiene que resolver el juzgado es si va a ordenar la liquidación de estas criptomonedas embargadas. Y para ordenar la liquidación, ¿en qué? Ahí sí puede ser en moneda de curso legal o en moneda extranjera, para luego el producirlo sí, transferirlo a una cuenta judicial abierta en moneda de curso legal o en moneda extranjera, llámese dólares, que son las alternativas que manejamos. En estos casos, claramente, para ordenar la liquidación, lo que tenemos que tener es la clave privada. Ahora, suponiendo que tenemos la clave privada, podemos ordenarle a la exchange que proceda a la liquidación de la criptomoneda y la moneda fiat recibida la transfiera a determinada CB larga U. ¿Bien? Que va a ser la judicial. Pero lo otro que también puede hacer el juzgado es abrir una cuenta virtual judicial. Y ustedes van a decir, Julio, ¿y existe alguna norma procesal o legal donde un juzgado pueda ampararse para solicitar la apertura de una cuenta judicial virtual? Y yo le digo, no. Pero el tema es, volviendo a la Constitución Nacional, que no exista norma no quiere decir que no esté prohibido. Ustedes como juzgados pueden tener una cuenta judicial virtual. ¿Y de qué depende? Depende esencialmente o que la abran por ustedes o a través del Ministerio Público Fiscal. En este caso existe, lo vamos a ver en la charla que viene,
una unidad especializada en cibercrimen que tiene facultades o ha adoptado facultades destinadas a la apertura de cuentas a favor de un juzgado, cuentas virtuales a favor de un juzgado, o directamente lo pueden hacer con clave propia. La sugerencia, no dejen de pensar en el Ministerio Público Fiscal, que me da la impresión que son los que mejor conocen la mecánica del uso tecnológico para realizar transacciones en criptomonedas. Y una vez que ustedes saquen del ámbito de administración y disposición del demandado las criptomonedas y las lleven al ámbito judicial, ahí luego podrán evaluar cómo seguir, si las liquidan, se las giran al actor, si vamos a hablar de un embargo ejecutivo en criptomoneda, si se las devuelven al demandado en criptomoneda, se les abre un panorama bastante más amplio para resolver. Pero lo que claramente no debiera ser una limitante para el juzgado es no tener contemplado en código procesal o en norma legal o en un acuerdo de la Corte con qué exchange deben operar. Porque si quieren, esa es otra que les dejo. ¿Cómo resolver por qué operar con un exchange y no con otra? Bien. Sí, Mariano. Julio, ahí preguntan si en los casos del exchange se puede aplicar lo que se conoce como levantamiento del velo societario para accionar contra los representantes por las obligaciones asumidas. Claramente sí. El tema, ustedes piensen que las exchanges, por lo menos Binance, que es la que mejor conozco, es muy cortito el ámbito que les dan de juego. ¿Sí? O sea, ustedes están pensando en una norma local, que es la ley de sociedades, creo que era el artículo 52 de la ley de sociedades, cuando afuera el receptor es un tipo taiwanés, ¿bien? Que ni siquiera tiene un estudio jurídico argentino que los esté asesorando. Entonces, ahí volvemos al camino de lo posible y de lo probable. Si ustedes logran que en una exchange de actividad local puedan recibirles un oficio de informes sobre quiénes son los que operan a través de una clave, van a poder lograr el levantamiento del velo. Ahora, no se olviden que si lo que están haciendo es una investigación más amplia, ustedes van a empezar a ver claves públicas, ¿sí? No claves privadas. La clave pública no da identidad. Por eso lo primero, lo que yo sugiero es, háganse de las criptomonedas y después vean a quiénes están afectando en la medida en que exista una seguridad de que la criptomoneda sujeta a embargo le pertenece al demandado, o como mínimo que está denunciada como perteneciente al demandado. Si no, el levantamiento del secreto, el levantamiento del velo, o el trasvasamiento, para mejor dicho, del velo societario, tendrá que ser de previo a pensar en un embargo. ¿Sí? O sea, ahí se complica bastante la situación. Grupo, si no tienen alguna otra pregunta, y obviamente yo creo que hay bastantes contenidos, los podemos hacer, los invito a hacerlas, la charla que viene, y si les parece, vamos a repasar embargos realizados en criptomonedas en forma de método del caso. Bien, así si quieren lo ven con un poquito más de realidad hoy lo que les estoy diciendo en la teoría. Entonces, si ya hoy no tenemos algún otro comentario o aclaración por parte del grupo, Mariano, doy por concluida la charla. Perfecto. Si les parece, esperamos un minuto. Hay Viviana Ruggiero, creo que quería hacer algún comentario. Sí. Bien, Viviana, ahí te habilitamos el micrófono. Fuera de ese caso, no veo ninguna otra consulta en el chat. Viviana.
No, pido disculpas, toqué sin querer la manito, quería agradecer por chat la exposición del doctor, así que ya que está lo digo a viva voz. Muchas gracias. No, gracias a vos, Viviana. Bueno, Julio, no, todas palabras de agradecimiento y bueno, muy conformes con la explicación, así que no veo ninguna otra consulta o comentario, y si te parece ya quedaríamos para la siguiente clase del lunes. Sí, nos vemos en todo caso, grupo, el lunes. Vamos a hacer la charla de Derecho Penal. Yo voy a intentar mandarle a Mariano / Camilo los slides a más tardar jueves a la noche, viernes, para ver por lo menos que ustedes lo puedan ir accediendo con un par de días de anticipación, ¿sí? Y para los que están ya inscritos y ya ingresaron al aula, tengan en cuenta que estas dos clases, la primera y la segunda, ya está el material del mismo PowerPoint de las dos clases, y además de mencionado el material de consulta en las temáticas correspondientes. Bueno, Julio, si te parece, ya damos por concluida la clase. Muchas gracias nuevamente por tus clarísimos conceptos. Y bueno, les agradecemos a todos la presencia, también a Camilo y al grupo de trabajo del instituto. Y bueno, nos reencontramos el día lunes a las 14:30, agradeciéndoles desde ya su tiempo y compromiso también para los comentarios, ¿no? Y la participación. Gracias, Julio, y bueno, si te parece, damos cierre a la clase. Sí, muchas gracias a todos. Mariano, Camilo, nos estamos viendo el lunes. Buenas tardes para todos.